más que estos. Yo sé que tú eres honesto. Qué alegría saludarles, amigos, en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios desde Roma con fe, con como mencionaba nuestro compañero Jimmy Varela, con Patricia Inestrosa, quien saludo desde ya. Qué gusto, Patricia, para quienes nos escuchan también a través de las diferentes plataformas. Patricia es una periodista hondureña radicada en el Vaticano hace más de 30 años, y Patricia es conocedora de primera mano de las acciones, de las actividades que realiza la iglesia allá en Roma, y sobre todo con el Papa León XIV, que nos ha llamado a ser artífices de la paz. Ella tendrá mucha información que comentarnos. Patricia, qué gusto saludarlo desde Honduras hasta Roma. Un abrazo muy fraterno en esta tarde ya de miércoles allá en Roma, mañana de Honduras. Qué alegría. ¿Qué tal, Eddie? Un saludo muy cariñoso a ti, a todo el equipo de Suyapa Medios. Sí, cuando allá creo que son las 10 de la mañana, acá son las 6 de la tarde, un atardecer que aún parecieran que fueran las 3 de la tarde, porque Roma está teniendo un súper calor desde finales de mayo. Y sí, como tú dices, nuestro objetivo es seguir al Papa, en este caso el Papa León XIV, y desde que nos despedimos hemos podido hablar, escucarlo, sentirlo y entenderlo, digamos, aunque se ha pasado un poquito más de un mes. Efectivamente, sí, Patricia. No, sus actividades se han centrado mucho, Eddie, por supuesto siguiendo el jubileo, por supuesto siguiendo una serie de programas que ya estaban previstos desde el Papa Francisco, pero con su estilo y dando preferencia, al menos hasta ahora, al tema de la paz, al tema de los jóvenes y al tema del jubileo, que es caminar en esperanza. Y es que efectivamente el Papa León XIV retomará muchas cosas que se han venido viendo. Hablo en un primer momento para mencionarlo, Patricia, y es que el próximo 6 de julio él visitará Castel Gandolfo. Si nos puede detallar cómo es esta situación. Bueno, Castel Gandolfo había estado, digamos, el Papa Francisco había decidido no ir de vacaciones a esta ciudad glacial, sino que dejar, digamos, preparado una especie de museo en todo lo que era el Palacio Apostólico. El 29 de mayo el Papa León XIV visitó la ciudad glacial, y para alegría de todos los de esta ciudad, pues como sabemos, Castel Gandolfo, digamos, la gente de Castel Gandolfo siempre han estado muy cercanas con el Papa para cuando ellos pasan sus vacaciones. Y es una ciudad que vive del turismo, y sobre todo del turismo cristiano de devoción, puesto que cuando es el momento de las vacaciones del pontífice, sobre todo los ángelus se realizan allí en la Plaza de la Unidad de la Libertad, que es la que estamos apreciando ahora en imágenes. Y por supuesto llegan feligreses de todas partes del mundo. Entonces es una pequeña ciudad que vive del turismo religioso en este caso. Y el Papa León XIV ha querido retomar estas vacaciones, y las va a hacer ya el 6 de julio. El 6 de julio va a ir a Castel Gandolfo. Recordamos, las audiencias generales y privadas, Eddie, han quedado suspendidas para julio, se retomarán a partir del 30 de julio, y los domingos que van a ser el siguiente, después del domingo 6, o sea, el 13, el 20 y el 27, el Papa va a celebrar misas en parroquias de la ciudad y en la Catedral de Albano. Por supuesto, rezará el Ángelus desde la Plaza de la Libertad. Retomará en agosto, regresará después en agosto en el feriado nacional y Vaticano, que es el día de la Asunción de la Beata Virgen María, el 15 de agosto, y ese fin de semana estará ahí en Castel Gandolfo, donde también va a rezar el Ángelus desde la Plaza de la Libertad.
y celebrará misa en una de las parroquias de Castel Gandolfo. Es un lugar histórico en donde muchos papas han optado a estar sus vacaciones en esta residencia. Patricia, hablando de esta situación, de estos encuentros, es importante mencionar que hoy fue la penúltima audiencia general, porque todavía hay otra pendiente y después él va ya a iniciar este periodo de vacaciones, si podemos decirlo así. Hoy ha hecho un llamado muy fuerte, Patricia, muy puntual en la audiencia general. Así es, su llamamiento de hoy ha sido muy fuerte, sobre todo en base a las últimas noticias que todos sabemos después de que Trump ha decidido poner las amenazas contra Irán, y sabemos la amenaza de una guerra nuclear que se está escuchando ya entre Irán e Israel, y con la intervención de Estados Unidos. Su llamado ha sido potente. Él ha dicho que no podemos retroceder y aplicar estas medidas, digamos que con bombas nucleares, con bombas elaboradas, que se va a crear una masacre peor de otros tiempos. Además, él citó al Papa Francisco cuando el Papa Francisco decía: la guerra siempre es una derrota, y citó al Papa Pío XII cuando decía: nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Estas fueron sus palabras fuertes, las del Papa León XIV, en esta penúltima audiencia general. Sí, hablaba de una barbarie más cruel y profunda que la de cualquier época pasada. Hizo este llamamiento, sobre todo por estas zonas de guerra, por Ucrania, Irán, Israel, Gaza, y una llamada interesante, el que dice: no podemos resignarnos a la guerra. Toda guerra es una derrota. Patricia, creo que desde el inicio de su pontificado se ha visto muy marcado este llamamiento a la paz. Es que desde que él se presentó en la logia central fue el primer mensaje que él envió al mundo: la paz sea con ustedes. Y por eso es que te estaba diciendo que considero que este Papa está caminando de la mano, aparte del momento trágico que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad. Es su fuerza, que hace parte de su pontificado, pidiendo y clamando por la paz para toda la humanidad. Muy cercano a aquellos lugares en conflicto. Y quiero hacer una recapitulación, Patricia, para que podamos también profundizar, porque hace algunos días hizo un llamamiento en Oriente Medio, también en una audiencia jubilar en el mundo del deporte. Cuando se refirió en el Ángelus, también se refirió a la paz para Nigeria, Myanmar, Oriente Medio. O sea, es reiterativo, no es de un momento lo que está haciendo León XIV. Es que desde que él inició su pontificado el 8 de mayo de recién, cada vez que ha podido, Eddie, ha dedicado llamamientos por la paz. Los últimos, por supuesto, como estábamos hablando, el de ahora, pero también el del domingo, porque pidió una vez más paz para Oriente Medio, paz para Ucrania, recordó el conflicto que está sufriendo Myanmar, el masacre que vivió Nigeria, donde 200 refugiados fueron asesinados, donde también perdió un religioso muy importante en la paz de ese país, que era el padre Lucas, y lo sigue haciendo en cada momento que puede. También, como tú dijiste, el fin de semana que fue una audiencia jubilar, la del mundo del deporte. En la audiencia jubilar del sábado, el Papa volvió a pedir por la paz en el mundo. Es un trabajo que no tenemos que descansar, es un llamamiento que tenemos que hacer propio como cristianos, Patricia. El Papa León XIV ha tenido una semana muy activa, y esto queremos informarlo a través de este espacio, en esta conexión que se genera en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios, hasta Roma, con Patricia Inestrosa. Patricia, han habido muchas actividades muy interesantes, algunas, sobre todo ver algunos detalles, como que el Papa se ha reunido con jóvenes astrónomos en el Observatorio Vaticano. ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo ha sido este encuentro? Sí, y es que ellos están en un curso veraniego donde también se está viendo cómo en el ámbito del jubileo, digamos, y entonces
a ellos también les pidió poder combinar, digamos, la ciencia con el amor, con el compartir. Y como tú decías, también hay otro grupo de jóvenes, Eddie, el grupo de jóvenes que desde Chicago celebraron el 14 en el ámbito de la solemnidad de la Trinidad. La arquidiócesis de Chicago quiso hacer una fiesta para su hijo natal, que es Prevost. Y el Papa al respecto les envió un mensaje donde una vez más él habló y recordó de la importancia de que los jóvenes tienen que caminar en el ámbito del amor, en el ámbito de unir y de hacer puentes y no muros. Fue una sorpresa para muchos ver el video, las palabras del Papa ahí en Chicago. Me imagino que para quienes vivieron esta experiencia fue algo inolvidable. Sí, claro, imagínate, porque para todos los jóvenes y sobre todo para los jóvenes astrónomos del Observatorio Vaticano, los jóvenes de Chicago, el Papa se está dedicando también a ellos, está buscando de una manera o de otra entrar en el mundo de ellos para que sean ellos los portadores de la paz, Eddie. Eso es lo que quieren cada uno de los pontífices. Una de las actividades que han venido marcando estos últimos meses es el jubileo, Patricia. Esto no se ha detenido, si no se detuvo desde aquel momento en donde el Papa Francisco falleció, se inició el proceso del cónclave. Ahora, con la presencia de León XIV, continúan los jubileos. Recientemente hemos tenido uno muy particular, que es el de los deportes, que ha coincidido con la Santísima Trinidad. Sí, el jubileo continúa y el jubileo, como tú dices, ha continuado incluso sin cuando estuvo el Papa Francisco enfermo, cuando falleció, y también mientras estábamos esperando la elección del nuevo pontífice. Y apenas el Papa León XIV inició su pontificado, iniciaron ya los grupos que vinieron en peregrinación para asistir a sus jubileos a tener la dicha de contar con la presencia del Papa León XIV. Así ocurrió con anteriores jubileos. Este fin de semana pasado fue el turno al jubileo del mundo del deporte. El Papa tuvo una audiencia jubilar con ellos. En el ámbito también el domingo se llevó a cabo la celebración eucarística en el ámbito del jubileo del deporte, pero también en la solemnidad de la Trinidad. Y es ahí donde el pontífice pidió que el deporte, dijo el Papa, ayuda a unir y cuando uno pierde, esto nos enseña a cada uno de nosotros como deportistas sobre la fragilidad humana y la comprensión y poder ser solidarios con el otro. Patricia, quiero corroborar, pero en este jubileo también se dio algo histórico, el tema de que una carrera ciclística pasó por el Vaticano. Esto fue, creo que hace algunos días, pero es propio también en este marco jubilar. Sí, era una de las actividades que había pensado hacer el Papa Francisco, o sea, que cuando pasara el Giro de Italia, no sé en las palabras en español, pero esta carrera, esta competencia famosa de ciclistas que recorren toda Italia, se buscaba de que entrara en esta vez por el Vaticano. Y el Papa León nos recibió en un ángulo dentro del Vaticano y algunos de ellos fueron espontáneos y rompieron el protocolo, porque en realidad era de que los ciclistas iban a estar de un lado y el Papa en el otro y él les iba a decir algunas palabras, pero algunos ciclistas rompieron el protocolo y se acercaron al Santo Padre para saludarlo y se creó así una digamos,
un ambiente más alegre y sereno en el cual pudieron compartir e intercambiar palabras entre el Papa y los ciclistas. Y después ellos salieron por otro lado del Vaticano para continuar con el giro o la vuelta de ciclistas de Italia. Bueno, con esto queremos mencionar algunas cosas, Patricia, y es la gran cantidad de actividades, de audiencias, de encuentros, de participación que está teniendo León XIV en este inicio de su pontificado, estos primeros meses, desde su elección como romano pontífice, y todos los gestos, los detalles que nos va regalando a la Iglesia Universal. Ya se han mencionado posibles viajes, ya se están hablando de algunos documentos, todavía no tenemos esta certeza, pero sí sus palabras ya están creando mucho eco. Patricia, mencionar por ejemplo esta semana el telegrama que realizó el arzobispo de Liverpool sobre la defensa de la dignidad de los enfermos graves, y cómo hace algunos días también ha querido regalarnos este mensaje tan precioso para los pobres en la Jornada Mundial de los Pobres. Son detalles que van marcando un pontificado que nos ha evocado ese llamamiento que ha tenido el Papa León XIV al decir: esta es la hora del amor. Ha citado en reiteradas ocasiones a San Agustín. Creo que será el pontificado que más conoceremos de la idea, del pensamiento de este padre de la Iglesia. Así es, y como tú estabas diciendo, hay otro momento que fue muy particular y que no se había hecho desde, me parece que desde Juan Pablo I, y es que cuando el Papa León XIV tomó posesión de las de la Basílica de San Pedro y tomó posesión de la Basílica de San Juan de Letrán y fue a visitar después la de San Pablo y la de Santa María la Mayor, él cuando tomó posesión de la de San Juan de Letrán, fue después a visitar al alcalde de la ciudad, y al cual le dijo: bueno, ahora me siento romano, soy romano como ustedes. Y eso fue un momento muy particular, muy emocionante. Como te digo, hacía muchísimo tiempo que no se hacía esto, y es algo que es muy antiguo. Se le llamaba la cabalgata pontifical, porque era cuando una vez era elegido el pontífice, se iban en carrozas o en lo que sea para ir a visitar, digamos, en ese caso a los reyes o a las autoridades de ese momento. Fue muy bonito, muy emocionante, y ver además la gente en la calle que lo vitoreaba y lo celebraba con tantos viva el Papa. ¿Cuál es este ambiente, Patricia, que se está girando en torno a León XIV? Desde ahí de Roma vemos que usted se encuentra justamente en la plaza de San Pedro. Ahí tuvimos esa experiencia, ver la cantidad de peregrinos, pero actualmente, ¿cómo se está viviendo esto? Bueno, como he visto algunas tomas que han pasado de la audiencia de hoy, porque he participado hoy ahí, he leído, y es que no se ha podido hacer en el aula Pablo VI porque son tantos los peregrinos que están dándose cita. Son aproximadamente, hoy había más de 35.000 aproximadamente. Entonces el aula Pablo VI, que está preparada con aire acondicionado, tiene una capacidad para más de 5.000 personas. Y en algunos momentos en los que había un momento en que el Papa no hablaba o algo, se escuchaba un viva el Papa con una respuesta de todos. O sea, era emocionante y sentir la fuerza y el cariño de todos los presentes hacia el pontífice. Es un Papa que queremos, que es un Papa que todos lo están, como siempre sucede con todos los papas, pero que podemos hablar aquí del Papa León XIV, que están recibiéndolo con tanta alegría de saber de que lo tenemos y contamos una vez más con nuestro Papa de ahora. Y mencionando esta gracia que tuvo de poder estar cerca en esta lectura, en la audiencia, poder saludarle, Patricia, evoca mucho sentimiento y sobre todo mucha emoción como católicos. Yo estaba muy emocionada porque era mi primera audiencia que iba a leer con él, en el cual iba a tener la oportunidad también de poder
poderlo ver de persona, de poderlo saludar. Bueno, ya lo había entrevistado cuando era cardenal, pero obviamente no es lo mismo. Y he tratado siempre de dar lo mejor de mí al momento de tener las transmisiones simultáneas o al momento de leer. Pero hoy estaba con una gran emoción y mientras leía el texto litúrgico y después presentaba el resumen que el Papa iba a dar, sentía que tenía que agarrar mucha fuerza para que mi voz no saliera quebrada de la emoción. Fue muy emocionante, Eddie, y cuando tuve la posibilidad después, como se puede ver ahí en las tomas, de acercarme al pontífice, sentí esa calidez de parte suya, con esa sonrisa tan sincera, escuchándome en un momento en el que pensé inmediatamente en decirle que le deseaba tantas bendiciones en su pontificado y que pues rezaba para que cada uno de sus pasos como pontífice fuera según la voluntad del Señor. Importante experiencia, Patricia, y justamente en esta sección que tenemos en Alegre la Mañana queremos también transmitir este tipo de experiencias desde el lugar de los hechos, allá desde la Ciudad del Vaticano, desde Roma y los diferentes lugares en donde la Iglesia con el Papa León XIV está dándonos cada detalle, cada momento, cada experiencia en este acontecimiento. Vendrá este próximo jueves en el Vaticano, Patricia, el Corpus Christi, que pastoralmente en muchos países como en Honduras se traslada para el domingo para una mayor participación de fieles, pero entiendo que en Roma sí celebran este jueves. Bueno, se celebra el domingo también. Mañana lo que tenemos en el Vaticano es que es feriado para nosotros. O sea, bueno, bendito Dios. Mañana descansamos. Nada más están de turno 2 colegas para las transmisiones que corresponderán. Y el domingo es ya la celebración en sí. Mañana va a estar el domingo en la tarde, va a ser después la celebración en grande a las 5 de la tarde. ¿En dónde va a ser? Ahí en la Plaza de San Pedro. En la Basílica. En la Basílica de San Pedro. Y de ahí propiamente tendrá las últimas actividades, el Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta de San Pedro y San Pablo, que será su primera fiesta como pontífice. Esto para ir adelantándonos un poquito en la agenda papal de lo que vendrá a continuación, porque como bien lo mencionamos al inicio, a partir del 6 de julio el Papa cancelará todo tipo de audiencias porque se retirará a Castel Gandolfo un par de días. Pero tengo que decirte que cada día, Eddie, hay una media de 5 o 6 audiencias que continuas en las cuales estamos transmitiendo y preparando los artículos de cada uno de estos encuentros que el Papa está teniendo con diferentes grupos y que están llegando para saludarlo, porque tal vez ya tenían también planeados estos encuentros desde el año pasado con el Papa Francisco. Así es que sí, las actividades suyas continuarán al menos hasta el 6 de julio, para cuando tendrá creo que son 15 días, porque del 6 al 30 de julio él después se va a volver al Vaticano. Y nada más va a ir del 15 al 17 de agosto de nuevo a Castel Gandolfo. Prontamente tendremos también las canonizaciones, Patricia. Ya iremos semana a semana, porque a partir de este día, cada miércoles estaremos con Patricia Inestrosa dándonos a conocer todos los detalles de la actividad en la Santa Sede en Roma, y sobre todo con el Papa León XIV. Ya tenemos fecha para la canonización de Carlo Acutis, también de otros santos. Tuvo alguna reunión, entiendo, del Beato Floribert, lo presentó también como un testimonio de paz, de honestidad y esperanza. Patricia, es parte de esta agenda del Papa León XIV, que, como lo ha mencionado usted, día a día, momento a momento, atiende a muchos grupos, a muchas actividades que tiene su agenda.
Y es que además tuvo lugar la beatificación el domingo de Floribert, en el cual después el Papa recibió el lunes a todas las personas venidas desde el Congo para recibirlos y hablar, tener un discurso con ellos. Floribert él fue un joven que murió por luchar con honestidad, por demostrar su honestidad en un país en el cual la corrupción está a la orden del día. Y sí, como tú decías, dentro de poco se van a llevar a cabo la canonización de Carlo Acutis, pero también la de Pier Giorgio Frassati, que es el patrono de los deportistas. Ambos van a ser canonizados el 7 de septiembre. Y es una fecha la cual es muy importante. Sabemos muy bien que estaban todos los fieles y seguidores devotos de Carlo Acutis. La fecha es el 7 de septiembre junto a Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes que han sido y son y serán ejemplo para tantos jóvenes en los próximos años. Patricia, para ir ya concluyendo este espacio que tendremos, como reitero, cada miércoles, esta semana el mensaje del Papa León XIV, ¿en qué se ha basado? 3 puntos que podamos mencionarlos, que podamos destacar y sobre todo que nos inviten a conocer más de este pontificado. Bueno, con 2 llamamientos, obviamente la paz, recordar de que todo conflicto, la violencia, no se consigue nada con la violencia. También en el ámbito del jubileo, que él ha hablado de ver hacia el futuro con esperanza. Y a los jóvenes que les ha dicho con amor que traten de caminar juntos uniendo fuerzas, uniendo puentes, creando puentes para seguir en esta vida, en este mundo. Y la catequesis de hoy, que hablaba del paralítico, que fue muy importante, el Papa ahí dijo que en base a lo que se vivía ahora, de que en base a nuestras debilidades, de que no tuviéramos temor a dejarnos ir ante la parálisis interior y exterior, decía el Papa. Tenemos que dejarnos llevar por el amor y dejarnos guiar por Jesús, y es poder llegar a elegir el camino por seguir, un camino en el cual nosotros tenemos que ser responsables, Eddie, decir, ese es el camino que yo voy a tomar y soltar esa parálisis interior y exterior. Y bien ha dicho el Papa que hay que pedir el don para entender dónde se ha bloqueado nuestra vida. Justo lo ha mencionado este miércoles en la audiencia general que se da la catequesis, y que al final de la catequesis hace los llamamientos. Estamos con nosotros Patricia Inestrosa, para quienes nos escuchan, quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. Cuando usted escucha una transmisión desde el Vaticano y esta traducción en español, sepa que es nuestra colega hondureña que radica allá en Roma y que trabaja para los medios vaticanos, Patricia, y que de primera mano tendremos toda esta información. Queremos agradecerle en este momento e invitarlos para que cada miércoles estemos en punto de las 10 de la mañana pendientes de toda la actualización que tendremos desde la Santa Sede, desde Roma, el epicentro de nuestra fe cristiana, la ciudad eterna, y con la información de primera mano con Patricia. Un abrazo a la distancia, Patricia. Otro para ti, Edith, y también para todo el equipo de Suyapa Medios. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Sí, en base a lo que hemos hablado, recordar cada una de estas palabras para que la puedan aplicar en sus vidas. Pues al final son palabras que nos enriquecen a todos y a cada uno de nosotros. Hasta la próxima, miércoles próximo a las 10 de la mañana, hora de Honduras, 6 de la tarde, hora de Roma. 6 de la tarde, hora de Roma, 10 de la mañana, hora de Honduras, aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Vamos a continuar con nuestra revista matutina. Te digo con sencillez, oh Señor, tú me sondeas.